Y seguimos en Nuevo Paradigma bajando este tema musical para engancharnos con Ivonne Lorenzo. Hola, amiga, ¿cómo te va, Ivonne? Buenas noches. Claudio, buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien. Muy bien, se te escucha muy bien, Ivonne. Muy bien, de allá de San Nicolás, a pesar de que había un poquito de interferencia, no podíamos enganchar por Skype, pero al final, bueno, los teléfonos siempre son los teléfonos. Contame un poquito, Ivonne, vamos a hacer un poquito de repaso. Hagamos de cuenta que recién nos conocemos, hagamos de cuenta que recién la gente te conoce y que empezás a hablar un poquito de lo que significa esta asesoría nutricional holística, ¿no? Lo que significa tener una forma de encarar la alimentación, de encarar una filosofía de vida. Hay mucha gente nueva que se incorpora y que te está escuchando y hagamos de cuenta que todos nosotros perdimos la memoria y queremos aprender. A ver. Bueno, cómo no. Es importante saber que hay 3 causas en una enfermedad. Sí. Podríamos empezar así. ¿Qué te parece? Sí. A ver. Porque son solo 3, entonces es importante que la gente las conozca para que no se distraiga por otros caminos que les hagan perder tiempo. Sí. Bueno, lo que causa una enfermedad son las toxinas, los parásitos y algún conflicto, o varios. Así que tenemos 3 causas: toxinas, parásitos y conflicto. Sí. Es importante conocer qué causa cada una, cómo incorporamos toxinas, por ejemplo, en el organismo. Bueno, a través del alimento. Ya todos archi sabemos esto, ¿verdad? Sí. Que estamos muy complicados con el alimento, que es difícil conseguir productos orgánicos, que a veces conseguimos productos orgánicos, pero son transgénicos. Y bueno, estamos en un problema que podemos charlar un poquito de eso, pero vamos a seguir hablando en general. Otro problema es el aire, el agua, los remedios. El agua está muy contaminada, el aire está muy contaminado y tenemos una sociedad que podríamos decir prácticamente adicta a remedios, que también sus residuos intoxican el organismo. Sí. Y bueno, eso por un lado. Tenemos otro problema también, que son los pensamientos, las emociones. Todo eso también a veces intoxica. Así como puede ser de mucha salud, también puede ser de mucha enfermedad. Sí. Sí. Porque hay emociones muy tóxicas, hay pensamientos tóxicos, hay actitudes tóxicas. Y a veces no se tiene en cuenta, solamente uno enfoca en el alimento, pero hay muchas reacciones que son muy tóxicas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la parte emocional está íntimamente conectada con los fluidos del cuerpo. Y somos 90% fluidos. Así que imagínate, como una rabieta o miedos, todo lo que tenga que ver con emociones negativas, baña instantáneamente el 90% de nuestras células. Claro. ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo perfectamente. Bueno. Es decir, que todo lo que te rodea no solamente externo, sino lo que te rodea también al alma, como son las emociones y lo que tienen que ver con eso, tienen una incidencia terrible en nuestra salud. Exacto. Nos intoxica. Y es una de las 3 causas de una enfermedad. La otra habíamos mencionado que son los parásitos. Fíjate que esto no se tiene tanto en cuenta en nuestra medicina. Hay veces que los médicos dicen, a ver, vamos a hacer un parasitológico para ver si hay parásitos. Cuando, por ejemplo, desde la medicina origen, se sabe que cada ser vivo tiene un depredador natural y nosotros, como seres vivos, también tenemos el nuestro y son nada más y nada menos que los parásitos. Claro. Son los depredadores naturales de nuestra especie. Es imposible que alguien no esté parasitado, porque los parásitos ingresan al organismo a través del cordón umbilical. Sí. O sea que ya nacemos, por decirlo de alguna manera, con nuestro depredador. Los parásitos tienen una propiedad
que es la de poder camuflarse con la proteína en donde están alojados, del órgano donde están alojados. Sí. Así que burlan al sistema inmunológico. Es decir que Por eso es tan importante sí. desparasitarnos a través de las plantas. Hay plantas que son específicas para desparasitar el cuerpo, que también las podemos ver si nos queda tiempo. La vamos a ver. Una preguntita muy chiquitita. Es decir, que hagamos lo que hagamos, toda la gente, todos los que nacimos y nacerán, nacen ya con parásitos. Sí, son parte de nuestro ecosistema. Ajá. No es como nos tenía acostumbrada la medicina tradicional o la ortodoxa, la clásica, la occidental, como vos quieras llamarle, que decían, bueno, si hay un problema vamos a hacer un análisis parasitológico en algunos casos, ¿no? Sino que acá directamente se arranca como que todo el mundo ya nace con un grupo de parásitos. Y eso es terrible. Es un problema muy serio para el organismo porque los parásitos se alimentan nada más y nada menos que de nosotros, no de nuestros alimentos. Nosotros somos el alimento. Entonces es muy, pero muy importante volver a las costumbres que ya tenían nuestros abuelos de la desparasitación a través de las plantas. Los abuelos ya lo sabían. Más de una persona que está escuchando en este momento seguramente recordará a los abuelos que tenían esa costumbre de utilizar las plantas para desparasitarse. Sí. No solamente las plantas desparasitan, hay otros productos que también desparasitan. Por ejemplo, el barro. El barro desparasita. Hay arcillas y barros especiales que se pueden conseguir, que se ponen en agua a la noche y a la mañana siguiente se toma el agua de ese barro. Por eso es un gran desparasitador. Después hay, por ejemplo, un producto que se llama café verde, que también. Y bueno, y tenemos las maravillosas plantas que no solo desparasitan, sino desintoxican profundamente el organismo. Y hay un sistema, un programa de desparasitación de 1 año que está relacionado a las estaciones del año y se puede ir cambiando las plantas, desparasitándose durante todas las estaciones. Cada estación está relacionada a un órgano y a todo su sistema y en el transcurso de 1 año el cuerpo queda muy, muy limpio, muy desintoxicado y muy desparasitado. Eso va a traer enormes beneficios, muchísima más oxigenación y muchísima más energía, especialmente para resolver la tercera de las causas, que son los conflictos. Porque para resolver los conflictos hace falta mucha, mucha energía. Y es de lo que carecemos en este momento por los malos hábitos de alimentación y de vida que tenemos. Todo lo que tenga que ver con elementos que no son buenos para nosotros, por ejemplo, parásitos, virus, todo, digamos, microorganismos que nos traigan problemas, son anaeróbicos, lo mismo que los tumores. O sea, en presencia de oxígeno no pueden prosperar, no se pueden desarrollar. Entonces, el oxígeno es fundamental. Una de las formas de conseguir oxígeno es a través de las plantas verdes, de la clorofila. Si uno viera la fórmula química de la clorofila, es idéntica a la hemoglobina humana. Mirá vos, Claudio, lo que es cuando uno se hace un jugo verde, lo que está incorporando. En 15 minutos, hemoglobina nueva. La diferencia que hay es que la clorofila tiene un núcleo de magnesio y la hemoglobina de hierro. Pero me da, en su sabiduría, el organismo tiene la capacidad de intercambiarlos. Entonces ingresa clorofila y cambia el núcleo por uno de hierro. Bueno, y como te decía, esto trae enormes beneficios. Nos llena de oxígeno, nos llena de nutrientes y eso produce muchísima energía que nos va a ayudar a tener
fuerza para resolver nuestros conflictos. Siempre, siempre hay algún conflicto dando vuelta cuando hay una enfermedad. Es imposible que no haya. A ver, para ponerlo en limpio, digamos, que siempre que hay una enfermedad, digamos, enfermedad llamémosle que ya se depositó físicamente, anteriormente un periodo relativamente corto, siempre hay una emoción que no está resuelta. Puede ser corto o no corto, pero Sí. hay una emoción que no se pudo resolver. Ajá. Es decir, que la enfermedad es una de las tres causas, como vos nombraste recién, las toxinas, los parásitos. El conflicto sería la tercer pata, digamos, de Sí, esta armadura, lo que es una enfermedad para la gente. exacto. Y si no se resuelven las tres, Mm. no se sana. Se puede mejorar, pero el mismo organismo se va a encargar de mostrar ese conflicto nuevamente si es que no se resolvió. Cada órgano inclusive está relacionado, o sea, a un conflicto. El cuerpo es como una luz roja que parpadea mostrando que hay un problema sin resolver. Por ejemplo, suponte un problema de hígado, tiene que ver seguramente con broncas, con resentimientos, con enojos, Sí. pero muy, muy profundos para que cause un problema serio, ¿no? Todo lo que tenga que ver con riñones tiene que ver con miedos, pulmones con tristezas, estómago, intestinos con angustia. Todo el cuerpo habla y te muestra. Así que hay que estar atento, porque es exactamente lo que sucede con un auto cuando se prende una luz roja, nos está mostrando cuál es el inconveniente. Por ejemplo, se prende la luz roja del aceite, echamos aceite, se apaga la luz. Es exactamente lo mismo acá. ¿Se va entendiendo? Sí. Es decir, que no pasa por cambiar la lamparita, sino que pasa por ver por qué esa lamparita se prendió. Claro, exactamente. Y después Sí, hay otro decime. factor, Sí. y es la acidez en el cuerpo. El pH sanguíneo, cómo lograr un valor que sea saludable. Así que ese es otro tema que ahora vamos a desarrollar. No sé si tenés alguna preguntita antes de que vayamos a ese tema, porque es muy interesante. No, quiero que sea. Yo te voy a leer dos mensajitos que llegaron, si me permitís, que completan un poquito lo que vos estás hablando. Uno de ellos que lo manda Ernesto, pregunta si el ajo y la cebolla desparasitan, si son buenos. El ajo sí, el ajo desparasita. La- Viste que el ajo y la cebolla son controvertidos porque en algunas corrientes lo toman como que no es bueno porque no ayuda a elevar espiritualmente. Bueno, eso cada uno tendrá que ir viendo desde el punto de vista de nutrientes y desde el punto de vista del físico, es algo saludable. Dijiste el ajo, pero la cebolla no. La cebolla no desparasita, pero el ajo sí. Ajá. ¿Viste que se está usando mucho el ajo deshidratado? Sí, bueno, todos los productos ¿Sirve o es...? deshidratados Sí, a ver. son buenos, siempre y Ajá. cuando hayan sido deshidratados correctamente. Porque mantienen lo único que hacen es quitar el agua y mantienen absolutamente todas sus propiedades. Ajá. Pero el problema es que a veces los deshidratan a temperaturas altas o los irradian, entonces Pierde tiene que consistencia, ser claro. algo, digamos, que sea confiable, un producto que ha sido bien tratado. Y bueno, ahora se está usando mucho la deshidratación familiar, o sea, se está usando mucho los deshidratadores para tener sus propios alimentos deshidratados. Se cultivan en la propia huerta, se deshidratan y se tienen disponibles en todo momento. Sí. Cada vez más. La gente está volviendo mucho a lo natural y aprovechar los 2 metros cuadrados que pueda tener en el balcón, en el Sí, patiecito, las en cualquier lado, macetas. porque aparte es una cuestión no solamente de alimentación, sino que también es terapéutica, ¿no? Tener un romerito, una albahaca,
una plantita, digamos, que tiene que ver con la aromática, por lo menos en mi caso, ¿no? A mí me da satisfacción, me gusta. Sí, son Y maravillosas, sí, todas las plantas, pero las aromáticas son increíbles. yo tengo debilidad por ellas. Sí. Sí, 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 es hermoso, hermoso. Y fíjate que lo podés tener en un rinconcito, en una maceta, Mm, no ocupan lugar, acompañan, son seres vivos. ujú, Seres vivos que los podemos inclusive, en la medida que lo vas observando, vas viendo un montón de cosas que pasan. Se puede aprender mucho de las plantas, sí. pero estamos muy distraídos, estamos mucho a las carreras y nos Ujú, estamos perdiendo un montón de cosas hermosas, simples de la vida. ujú. Tenemos que parar un poquito y empezar a disfrutar de las pequeñas cosas. Y eso tendrá que ver también con los conflictos, que es la tercera parte que vos decías recién, ¿no? Vivimos tan a las corridas, tan corriendo, a veces sabemos por qué y a veces no sabemos por qué corremos tanto. Y eso nos genera todo un estado de ansiedad, de angustia, de correr para un lado, para el otro, y cuando paramos, fíjate que nos pasa esto, no sé, llegan los días que podemos descansar y nos aburrimos. Si estamos, ¿Eh? estamos sorprendidos, estamos como que no nos adaptamos Claro, a hay tanta a esa adrenalina, quietud. claro, claro, tanta adrenalina en la semana y cuando llega un día así, llega un fin de semana largo, decís, no veo la hora que empezara de nuevo la actividad, ¿no? Sí, sí, pero bueno, hay que parar, Ujú, empezar despacito, aunque sea, sí. levantándose y teniendo conciencia de que estamos respirando. Esa es ya el gran milagro de la vida. ¿Cómo nos desparasitamos, Ivonne? Yo sé que en una charla de 10 minutos, que aparte te anticipo que esta charla en esta semana ya la va a poder disfrutar en YouTube, toda la gente, ¿no? Entrando en Nuevo Paradigma 1 va a tener una charla tuya con respecto a esto. Esto que estamos hablando ahora va a quedar para que la gente lo pueda repasar, para que la gente lo pueda reflexionar, volver a escucharlo tantas veces como la gente quiera. Y Bueno, forma muy qué somera, a ver, ¿cómo suerte. desparasitamos? Sí, antes de ir a la desparasitación Sí, me gustaría que hablemos de algo fundamental, a ver, que es la relación que hay entre la acidez y la alcalinidad con la ajá, salud. a ver, dale, Porque es sí. muy importante saber que necesitamos tener el pH de nuestra sangre en el valor correcto, Ujú, que es 7,40. O sea, ese valor lo vamos a tener siempre correcto porque si no, no estaríamos vivos. Porque ujú, es muy poquito el margen de oscilación que hay en ese valor. ujú, Pero el cuerpo se encarga solito de ponerlo en su lugar, pero a un alto costo a veces, porque si comemos muchos alimentos ácidos, sí, el cuerpo va a necesitar alcalinizar la sangre y va a tener que recurrir a calcio, por ejemplo, sacar calcio de los huesos, van a estar sodio, potasio, magnesio, y bueno, tiene que recurrir a todos los minerales estos alcalinos para poner ese valor en su lugar. ujú, Antes me gustaría aclararles que pH, cuando hablamos de pH, significa potencial de hidrógeno, de ahí la P y la H, potencial de hidrógeno. O sea, eso sirve para indicar la concentración de sí, iones de hidrógeno que hay en la sangre o en un fluido. ajá, Y los iones de hidrógeno, para que la gente sepa, son partículas cargadas positivamente. ujú, Eso no quiere decir algo bueno, porque diga positivo no quiere decir que sea algo bueno, porque a nosotros esa energía nos hace mal, esa sí, carga es sí, nociva. Así que, bueno, esos ácidos disueltos en un fluido son ujú, los que producen los iones de hidrógeno. ujú, O sea, comemos un alimento ácido, ¿qué hace? Producen iones de hidrógeno. sí, Y cuanto más iones de hidrógeno haya en la sangre, más ácida será. ajá, ¿Se va entendiendo? sí, sí, Así que bueno, el pH nos va a indicar si nuestra sangre está ácida, alcalina o neutra. Y el ujú, valor va de 0 a 14. El ajá, 0 al 7 es ácido, el 7 es neutro
y de 7 a 14 es alcalino. Sí. O sea que si nuestra sangre, el valor es 7,40, podemos decir que tiene que ser levemente alcalina. Ajá. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de ese valor? Va a tener que ver con los alimentos que incorporemos y también con las emociones, los pensamientos de los que habíamos hablado. Ujú. Porque la sangre es un fluido y las emociones están directamente relacionadas con el fluido. Sí. Entonces, ¿cómo logramos ese valor? Desde el punto de la alimentación, lo vamos a lograr incorporando en nuestra dieta más alimentos alcalinos que ácidos. Sí. En la proporción sería 80% de alimentos alcalinos y un 20% de alimentos ácidos. 80 y 20. Sí, 80 y 80 20 alcalino. vamos a conseguir Sí. ese valor. Ujú. Y vamos a ver cuáles serían los alimentos más alcalinos para que la gente los tenga en cuenta y los comience a incorporar todos los días. Porque es lo más importante, porque está hablando de un 80% de todo esto, así que... Claro, hay un Sí. 80% de alimentos alcalinos que tenemos que incorporar todos los días. Bien. Una forma, por ejemplo, fácil de ver esa proporción sería: todos los alimentos cocinados son ácidos, porque ya han perdido sus enzimas, han perdido minerales. Los alimentos, por ejemplo, las frutas verdes, viste que son arrancadas antes de tiempo, Sí. también, porque no lograron incorporar los minerales. Casi todos los alimentos tienen ya en su proporción eso, la acidez y la alcalinidad en forma perfecta. Sí. El problema es cuando, por ejemplo, arrancamos antes, comemos verdes, las frutas, o si las verduras nacen en un suelo que no tiene minerales. Porque estamos hablando, viste que yo te mencioné, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, son imprescindibles para nosotros esos minerales. Sí. Y esos minerales están en la naturaleza en prácticamente todo, pero tal como nos lo tendría que dar la naturaleza. El hombre está haciendo desastre en este momento en los suelos y en la forma de, digamos, al arrancar antes de tiempo, para mandar de un país a otro, al poner en cámaras las verduras, las frutas. Entonces nos están llegando en mala calidad, sin los minerales. Entonces, si bien las frutas y las verduras siempre alcalinizan, no lo hacen si están verdes, por ejemplo, las frutas o desmineralizados los suelos. ¿Se entiende, Sí, sí, Claudio? sí. Bueno, entonces, ahora vamos a los alimentos que son más alcalinos. Es bueno tener esta listita para conseguir estos alimentos. Por ejemplo, pepinos, Pepinos. brócoli, Sí. palta, apio, coliflor, pimiento, repollo. Todos son muy, muy alcalinos. Ajá. Y hay una estrellita, ¿Cuál? que es lo que alcaliniza muchísimo el organismo, y es el limón. Fíjate que el limón, siendo ácido, cuando se incorpora al organismo, produce alcalinidad. Entonces, por ejemplo, una buena práctica sería levantarse y exprimir medio limón o un limón y agregarle agua caliente y comenzar la mañana bien alcalinos. Ah, mira. Es decir, que medio limón o un limón lo exprimís, le tirás un poco de agua tibia, digamos, ¿no? Caliente. Sí, calentita, Sí. bien calentita. Y con eso arrancás. Exacto. De todo lo que Bueno, nombraste, lo único que no me gusta es la palta. Después lo demás estamos todo bien. no me Pepino, digas, es mi brócoli. preferida. Sí, no. El apio, coliflor, limón, pimiento, repollo, pepino, brócoli, está todo bárbaro. Cuando Bueno, llegamos a viste la que sobre palta, gustos. sí, pero bueno, es Bueno, una entre 8 que nombraste. sí, por supuesto. La palta, algo muy valioso que tiene también es su grasa. La grasa es importantísima. Comenzar la mañana con grasa en el cuerpo es imprescindible.
y glucosa. Entonces, bueno, una buena práctica sería eso, levantarse y jamás salir sin desayunar. Sí. Y lo que más necesita el cuerpo es grasa. La mayoría de los órganos necesitan la grasa, especialmente el cerebro. ¿Sabés de dónde se consiguen los mejores nutrientes para el cerebro? No. De la nuez. ¿Viste que la de los nuez tiene alimentos, fermento del cerebro? Sí. Bueno, la nuez tiene un componente que es imprescindible. Y sabés también del caracú. Por eso viste que eso de costumbre que tenían las abuelas cuando cocinaban de hacer los pucheros con un caracú. Sí. Nos peleamos con mi hermano, sí. Sí. Bueno, hay gente que no le gusta la carne. Bueno, está bien, pero puede comer nueces, por ejemplo. Sí. Y a quien come carne, bueno, una buena práctica es poner un caracú en la sopa. Sí. Eso, bueno, ¿cómo va hasta ahora? Eso me gustó. Hasta ahora vamos todo para este lado. Una cosa muy simple. Viste que la gente, por ahí la mayoría, el 90% de los que están escuchando, y todo el mundo, aunque no lo escuche, se levantan rápido con media hora o 40 minutos antes de ir a hacer alguna actividad, laburar o lo que fuera. ¿Qué sería un consejo tuyo para un desayuno que te cargue energéticamente? Te voy a pedir un imposible. Que no nos lleve mucho tiempo, mirá lo que te estoy pidiendo, ¿eh? Que sea una cosa, como vos dijiste recién, el limón, con un poco de agua tibia, agua caliente, y que uno se vaya con las pilas cargadas, digamos. ¿Qué sugerirías, si se puede? Ya, un desayuno sencillo, fácil y muy completo para comenzar la mañana puede ser un licuado con semillas, con fruta, que se puede y puede uno endulzarlo un poquito si quisiera, que no sea con edulcorante. Hay distintas maneras de endulzar. La que hay que desterrar por completo es el edulcorante, porque es tremendo para el organismo, es muy, pero muy perjudicial. Y no produce el efecto que la mayoría de las personas creen, que es ayudarte en la dieta para no engordar. Es al revés. Un día podemos hablar de los edulcorantes, todo un programa si querés. Entonces, se puede endulzar de otras maneras. Por ejemplo, tampoco con el azúcar común, esa blanca, que es muy ácida y muy dañina para el cuerpo también. Pero se pueden utilizar, por ejemplo, pasas de uva o cualquiera de esas frutas pasas que ya tienen su dulzor natural. Se puede usar también azúcar mascabo, que es un azúcar, el jugo de la caña de azúcar deshidratado. O ya te digo, poner pasas de uvas o dátiles, que suele dar mucho dulzor y en forma natural. Entonces pones semillas, usarlas grandes, almendras o nueces, se puede usar castaña de cajú. Si usamos semillas chiquitas podemos usar, por ejemplo, hacer una mezclita de chía, lino y sésamo. Las semillas, si uno las deja la noche en remojo, eso se llama activarlas y son muy beneficiosas. Entonces se limpian bien. Para limpiarlas se ponen en agua y se le echa un chorrito de agua oxigenada. Se deja unos 20 minutitos y vas a ver que se forma como una espuma y bueno, son hongos y microorganismos que no son saludables para nosotros, que están muy muertos. Entonces se vuelven a enjuagar y se dejan en agua con remojo. Eso se llama activar, como dije recién. Se le despierta la vida, que la semilla tiene muchísimos nutrientes esperando el contacto con el agua para liberarlos. Entonces a la mañana siguiente ponemos un puñado de las semillas con alguna fruta de estación, siempre buscar la fruta de estación por lo que dijimos antes, y que sean maduras, y un poco de agua, y se pone a licuar. Endulzamos si queremos,
y eso es un excelente desayuno. Es Eso- fácil, rápido sí, sí. Yo te y pregunto muy esto porque nutritivo. uno no quiere caer en lo rápido, ¿no? Pero la realidad a veces te atraviesa. Y por ahí hay mucha gente que, yo, por ejemplo, me sé acostar muy tarde y me levanto muy temprano. Entonces estoy con los tiempos ahí muy justos. Entonces digo, para prepararme, armarlo, podría hacerlo un domingo, ¿no? O un día. Pero viste que las corridas hay mucha gente, corre Sí, con. pero no se puede salir sin desayunar No, porque es seguro, muy seguro, peligroso. seguro, seguro. Pero este es un muy buen desayuno, lleva unos minutitos y si uno quisiera enriquecerlo más, le puede poner hojas verdes, Ajá. de rúcula, de achicoria, inclusive espirulina en polvo Ah, o clorela. Son dos algas de agua dulce que tienen absolutamente todos los nutrientes que el cuerpo necesita. sí. Así que sería una manera espectacular de comenzar la mañana. Y todo eso se consigue. Todo eso, perdón, Todo eso se puede conseguir en cualquier dietética, ¿no es cierto? no en cualquiera, A ver, ahí pero la quería gente llegar. tiene que empezar a buscar sus proveedores. Ajá. Por ejemplo, es muy importante que la espirulina no se consuma ni en cápsulas ni en envases de plástico, que vengan en Sí, envases de plástico. La sí. espirulina y la clorela tienen que ser en polvo y tienen que estar en frasco de vidrio. Ujú. ¿Mm? Es muy importante eso. Y bueno, dependiendo del nivel de acidez, muchas veces los signos, los síntomas son apenas perceptibles y se pueden confundir con otra enfermedad o con otro problema. Y se busca por otro lado cuando en realidad el problema es la acidez. Sí. Por ejemplo, bueno, el cuerpo no puede soportar mucho tiempo permanecer en un estado ácido. Y entonces empieza a buscar recursos para solucionarlo, como te dije, por ejemplo, eso de robar calcio de los huesos, Ujú. como para alcalinizar la sangre. Pero uno empieza a notar, porque tiene distintos estadios la acidificación, distintas fases. Ujú. Cada vez va empeorando si no se va solucionando, porque el cuerpo trata de solucionar, pero si se sigue sin cambiar la alimentación y lo que causa esa acidez termina empeorando. Por ejemplo, lo primero que se siente es pérdida de energía. Seguro, seguro. Luego, inflamaciones, Sí. endurecimiento de los tejidos blandos. Y luego termina en una degeneración, porque, o sea, en un cáncer, por ejemplo, o enfermedades coronarias, Ujú. en esclerosis múltiple, en enfermedades muy serias. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en su proyección, en su sabiduría, el organismo se da cuenta que no puede seguir robando calcio. Llega un Sí. momento en que, porque está diseñado, el sistema inmunológico está diseñado para sostener la vida. Ujú. Si sigue robando calcio de los huesos, se va a quedar sin hueso y la vida no se sostiene. Claro. Entonces, tiene que recurrir a un extremo, que es que las células que jamás podrían vivir en un medio ácido tienen que mutar. Ujú. Y se convierten, por decir de alguna manera, en células Rambo, Sí. capaces de sobrevivir en un medio ácido, de reproducirse, de alimentarse. Y eso es lo que llamamos nosotros que las células se degeneran y se convierten en células cancerígenas. Ujú. Pero si no somos justos en la apreciación, nos vamos a dar cuenta que es nada más y nada menos que un intento desesperado del organismo por sostener la vida. Claro, claro. Ivonne, ahí vamos a tener que dejar. Bueno, Yo quiero que la próxima semana o la otra, cuando estés un poquito más libre, volvamos a tener otra charla y podamos grabarla para así como una segunda parte de todo esto. bueno, y podemos hablar de cómo desparasitar el organismo con plantas. Ese sería un temazo. Bueno, Esto cómo que no. te grabamos nosotros ahora, después lo va a editar Damián, le va a sacar algunas impurezas que pueda tener y lo vamos a dejar como primera parte y después una segunda parte. ¿Te parece bien? Bueno, cómo no. ¿Eh? Ivonne, Bueno, Claudio, muchas gracias por brindar estos espacios, sí, porque todo esto es información muy útil para las personas. sí, Esto, como todos tus invitados, sos
realmente muy selectivo, muy cuidadoso, y quiero agradecerte todo esto que estás haciendo por todos. Yo te agradezco a vos. Te agradezco a vos la amabilidad y aparte por atenderme, porque sé que estás todo el día corriendo de un lado para otro, que estás, ya te quería descansar, no tenés los horarios que tengo yo, ya tendría que estar durmiendo y sin embargo ahí firme al pie del cañón, ¿eh? Ivonne, te mando un Bueno, beso. otro para vos. Ah, y saludo a tus alumnos que te siguen para todos lados, que sé que muchos Sí, saben mis escuchar. alumnos, un beso para ellos también. Ahí está. Ivonne, gracias. Gracias, gracias, besos a todos. Dale. Ahí está Eribón Lorenzo que se comunicaba con nosotros hablando de asesoría nutricional holística. Un tema musical, dice Nincy, vamos a preparar un café, mira ahí se me trabó el preparar un café así, y enseguida va a estar con nosotros Norma Raquel Morzán, para hablar de talleres, cosas muy interesantes, vamos a seguir llevando a niños índigo y cristal. Ella se me trata de escapar con ese tema y yo trato de atraparla. Vamos a ver quién gana esta pulseada. Vamos a un tema musical y volvemos, dale.